La charla de hoy que quería compartir es sobre permanecer firmemente aferrados al Señor. Juan capítulo 15 trata bastante este tema y quisiera hoy transmitirles un poquito de estas verdades para que todos podamos afirmarnos en el Señor. Es interesante que Jesús en la última cena, cuando ya sabía que iba a dejar físicamente a sus discípulos, les habló muchísimas temas para que ellos estuvieran aferrados a Él, para que esa separación física no hiciera que ellos dejasen de tener fe en el Señor. Les leo algunas de las palabras de ánimo que el Señor le dio a sus discípulos. En Juan 14:1 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Recuerden que se lo estaba diciendo cuando ya estaba por separarse de ellos y había un clima realmente de dolor, de no saber qué iba a pasar. Y entonces Jesús quiere reforzar la fe de sus muchachos. Versículo 3. Después de esto, dice Jesús, volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. No creo que ellos hayan entendido lo que les quiso decir. Nosotros recién lo entendemos ahora, después de 2000 años, que sabemos que el Señor volverá a buscarnos. Pero para ellos eran palabras a las cuales se podían aferrar cuando ya no estuviera el Señor. Versículo 14. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esto después tendremos que hablar un poquito qué significa, pero les está dando fe, les está diciendo: yo no voy a estar físicamente, pero crean, pidan que voy a contestar. Versículo 18. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Qué interesante, ellos que estaban pensando qué hacer ahora, que se iban a quedar huérfanos de su líder, entonces le dice: tranquilos, no van a quedar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Y un texto que todos conocemos muchos, versículo 27, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien, ni tengan miedo. Evidentemente el Señor sabía lo que venía, y imagino que los discípulos, cuando estaban pasando los momentos difíciles, al recordar estas palabras, se fortalecían en su fe. Tal vez no en el momento del problema, pero sí con el paso del tiempo. Y creo también que estas mismas palabras son aptas para que todos nosotros estemos arraigados en la fe, especialmente en los momentos más difíciles. Ahora, conociendo justamente la fragilidad humana, conociendo cuánto o cuán fácil nos es decaer de la fe, el Señor les insta a permanecer, perseverar. Y prácticamente todo lo que sigue, que es Juan 15, es una insistencia del Señor a sus más íntimos a que estuvieran firmes, permaneciendo en la relación con Jesús. En Juan 16:1, ya volvemos al capítulo 15, después de haberles dicho todo lo que vamos a ver, el Señor les dice: todo esto les he dicho para que no flaqueen en la fe. Otra versión dice: para que no dejen de confiar en mí. O sea, el Señor les da todo un panorama, los fuerza a entender la importancia de aferrarse, de permanecer, más allá de lo que les toca vivir. Y como corolario, como palabra final, les dice: todo esto, muchachos, se los digo, para que no flaqueen en la fe, para que no dejen de confiar en mí. Obviamente, si les pide eso, es porque lo más probable es que tendieran a no confiar.
es que tendieran a abandonar la fe. Y es propio que cuando nos tocan vivir situaciones complicadas, la fe es probada. Todos pasamos por etapas de dolor, todos pasamos por situaciones difíciles, por sufrimientos inesperados o por tiempos donde tenemos muchas dudas, donde algunas cosas no nos cierran, donde aún lo que afirmábamos que está en la Biblia nos parece que no es tan absoluto. Esos son tiempos donde la fe puede tambalearse y evidentemente esos son los momentos donde tenemos que recurrir a las palabras que el Señor nos ha dejado en cuanto a la paz, en cuanto a estar firmes, en cuanto a no claudicar. Es parte de lo que tiene que ser nuestra manera de vivir la vida cristiana. Leamos entonces Juan capítulo 15, los primeros 10 versículos. Lo tomé de la Biblia Dios habla hoy. Dice así, Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid, si no permanece en la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en el amor, pues, que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En forma muy sencilla, el Señor tomó una vid, que es lo que todos conocían, y aún nosotros hoy conocemos, y mencionó que Él era la planta completa, la vid completa. También que nosotros, los que los hemos aceptado como nuestro Señor, somos las ramas de esa vid, o sea, estamos unidos de una forma indivisible con Jesús. Y el que cuida la vid, el dueño y el que la cuida, es Dios Padre. Esto es sencillamente como Jesús simbolizó lo que cada uno de nosotros somos. Ahora, si ustedes escucharon bien lo que leímos, esta palabra es tanto de ánimo, de exhortación, como también es una palabra de advertencia, porque dice algunas cosas un poquito fuertes. Menciona que el que no da fruto, ¿qué le pasa? Es cortado. Y menciona que el que sí da fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpia, lo poda. Leí que la palabra limpia y poda es la misma raíz y que significa también santidad. O sea, lo que hace el Padre es sacar lo que sobra y animar lo que corresponde para que la planta dé mucho fruto. Ahora, hay algo muy llamativo. Cualquier corrector literario, pregúntenme si no a Rosa o a Raquel o acá, a ellos, le corregiría este texto a Jesús, ¿no te parece? ¿Cómo se le puede ocurrir en 10 o 12 oraciones decir 17 veces la misma palabra? Es la redundancia de la redundancia de la redundancia. Ningún editor aceptaría eso.
¿Por qué lo habrá dicho el Señor? El Señor no era tonto, no era analfabeto, no era alguien que no sabía lo que estaba diciendo. Pero sí el Señor quiso marcar de una manera indeleble, fuerte, de una manera que no quepan dudas de que teníamos de nuestra parte, la parte que nos toca a nosotros, de permanecer aferrados a Cristo. Eso indica que iba a haber muchas cosas que iban a tratar de que no permanezcamos. Y por eso el Señor lo menciona en cada oración. Habla de pertenecer, de permanecer. Realmente no podemos dudar que Jesús fue intencional, sumamente intencional, en que podamos captar la idea de la importancia que de nuestra parte lo que nos toca hacer a nosotros es mantener nuestra cercanía con el Señor. Y si insiste de eso es porque es muy probable que haya muchas cosas que tiendan a que dejemos de permanecer, a que dejemos de pertenecer, a que dejemos de perseverar. Por eso el Señor insiste mucho. El principio es: perseveremos en vivir unidos a Jesús. Ese es el principio que el Señor quiere insistir. ¿Qué es permanecer? Busqué acá una definición y es un montón de cosas. Dice, permanecer es quedarse, es mantenerse, es continuar, es estar, es persistir, es establecerse, es resistir, es residir sin alejarse, es también sin declinar y sin abandonar. El diccionario dice todo eso como un sinónimo de permanecer, dando idea de que es como un combo grande que nos toca a nosotros entender. Tenemos que estar, perseverar, no claudicar, resistir. Fíjense, todo esto es porque hay elementos que nos atacan. Nadie necesita hacer todo esto si todo fluyera sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Creo que también nos está diciendo que permanecer apela a una decisión de nuestra voluntad. Tendemos a pensar que todo el problema hay que dejárselo a Dios, que de alguna manera Dios hará todas las cosas y que nosotros simplemente las recibimos, como casi por arte de magia. Pero la realidad es que tiene que haber de nuestra parte también la intencionalidad. La importancia de la voluntad es porque nosotros tenemos un trabajo que hacer. Nadie puede orar por nosotros, nadie puede ayunar por nosotros, nadie puede leer la Biblia por nosotros, que en realidad hoy muchos hacen eso, la Biblia se la lee otro. Los devocionales, las predicaciones por internet, lo que le llega, todo es porque, pero no hay nada propio. Y si bien nada de lo que estoy mencionando está mal, pero realmente tiene que haber algo que nazca de nosotros mismos, que descubramos por nosotros mismos, que el Espíritu Santo nos hable directamente. Por supuesto que nos puede hablar de mil maneras y de todas las que mencioné, pero ninguna de esas reemplaza definitivamente a la relación personal en la que Dios nos tiene que hablar. La pregunta en esto del trabajo que nos toca hacer a nosotros y qué parte hace Dios es una pregunta sin posibilidad de respuesta. ¿Dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza mi responsabilidad? En todo caso, no me lo pregunten a mí, pregúntenselo a Esteban. Pero no hay un límite exacto donde uno puede decir, hasta aquí yo, después Dios. En cada uno es diferente, en cada situación es diferente. ¿Y cuál es, por lo menos, lo que yo hago? Un poco lo que leí una vez. Actúo como si todo dependiera de mí y confío como si todo dependiera del Señor. Todo lo que hago, lo hago con todo lo que me da la fuerza y el corazón,
pero siempre creyendo que es Dios quien está detrás y Dios quien determina el final de lo que voy a hacer. Es como la que mencionó Frank del estacionamiento. Buscaba con todo y lo encontró, pero en lugar de decir gracias Señor, él dijo, lo encontré yo. La realidad es que de parte nuestra tenemos que hacer todo lo que conscientemente está en nuestra capacidad hacer y esperar de Dios todo el resto. Hay momentos en que no hay nada más que podamos hacer. Tenemos que confiar. Hay momentos en que hacemos, pero igual el resultado lo da el Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho todo correcto? Parecía que todo iba bien y se cortó. ¿Hicimos algo mal? No. ¿Dejamos de hacer lo correcto? No. Pero es el Señor el que determina finalmente lo que ocurre en nuestra vida. Por eso tenemos que vivir con conciencia, con insistencia, con perseverancia y con mucha fe en que Dios está detrás. Me pregunté, ¿qué enemigos tratan de impedir nuestra perseverancia en vivir unidos a Jesús? ¿Qué enemigos intentan que flaquee nuestra fe? En general, creo que son las vicisitudes que enfrentamos en la vida. Una enfermedad terminal cuando somos muy jóvenes, la pérdida inesperada y sin sentido de un ser querido, un accidente que arruina nuestra salud o nuestro cuerpo, un crash económico de nuestras finanzas, la traición de un amigo querido de quien confiábamos 100%, la enemistad con un gran amigo, el no encontrar respuestas a preguntas existenciales y tantas otras cosas. Todo eso son enemigos que atentan contra nuestra perseverancia en el Señor. Y precisamente no se dan cuando estamos bien, se dan cuando estamos en crisis. Y el momento más importante para perseverar en el Señor es precisamente cuando estamos en crisis. Es precisamente cuando no vemos salida, es precisamente cuando nos parece que falló todo lo que creíamos que no debía fallar. Por eso el Señor les dio esta palabra cuando Él estaba a punto de ser llevado a la cruz y todos estaban a punto de ser dispersados sin esperanza. Creo que tanto estas como otras situaciones, solo mencioné algunas, son como chacales que muerden el corazón. Están adentro mordiendo, 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 mordiendo. Y lo sobrellevamos por no desterrar la duda, por no afirmarnos en lo que Dios espera. Por eso el Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. La paz en el mundo se obtiene por un trabajo que me equilibra la economía, por una buena salud que sale de los exámenes médicos y por tantas cosas que nos traen alegría y tranquilidad. Pero esa no es, por supuesto, ojalá todos pudiéramos también tener esa paz, no estoy negándola. Pero la paz que da el Señor es cuando uno está en medio de una dificultad y tiene la tranquilidad de que aún sin poder hacer nada, el Señor está en control de lo que me pasa. Amén. Esa es la paz que da el Señor. Realmente creo que si nosotros dejamos que esos chacales permanezcan en nuestro interior, llevándonos a dudar, llevándonos a declinar, a flaquear en la fe, podemos llegar hasta perder la fe. He visto personas que han vivido vidas intensas, fuertes, y de golpe han dejado entrar un chacal, 2 chacales, 3 chacales, y sin darse cuenta han ido tomando distancia, su fe se ha enfriado y finalmente terminan cuestionando a Dios y a todo lo que se llame fe. Por eso realmente es importante entender el valor de la intencionalidad y de desear permanecer en Jesús. ¿Qué entendemos por permanecer? ¿Qué es permanecer en el Señor?
es persistir, entre otras cosas, en una vida disciplinada, tanto en lo material como en lo espiritual. Hay una estrecha relación entre el orden, la disciplina en la vida natural y la vida espiritual. Es muy difícil que una persona que sea totalmente abandonada, indisciplinada, con poco ánimo para hacer las cosas, sea espiritualmente fuerte. Por supuesto, alguien puede ser muy disciplinado y no tener vida espiritual. Pero hablando de aquellos que nos hemos acercado al Señor, una vida disciplinada físicamente en lo material se traduce también en una vida disciplinada en lo espiritual. Y más allá de los primeros momentos donde uno vive una vida llena de cosas que el Señor hace y uno se asombra en sus primeros momentos, el famoso primer amor que decimos, donde ocurren milagros que ni imaginamos y ocurren cosas que nos llenan de alegría y que ocurren sin que hagamos nada, llega un momento de la vida en que todo se estabiliza, se equilibra y ahí comienza una etapa diferente, tanto en la vida personal, en la vida física, como en la vida espiritual. Eso es mantener en parte el permanecer en Jesús. La otra cosa es mantener vigente la frescura espiritual y cuidar los pilares de la fe. ¿Qué son los pilares de la fe? Sencillo, todos lo conocemos. Orar, ayunar, estudiar la palabra, tener comunión, servir, dar testimonio de la fe. Son columnas que sostienen la vida espiritual. Imagínense a la inversa, digamos a la inversa. No oro, no ayuno, no estudio la palabra, no tengo comunión, no sirvo y no le hablo a nadie de nuestra fe. ¿Qué les parece? ¿Podría uno vivir de esa manera? Sería una de las ramas que el Señor tiene que retirar. Ahora, es difícil mantener una espiritualidad, una constancia en esto, si uno no es así en su vida material. Si uno llega siempre al trabajo tarde, si uno va un día, otro día no va, si deja que en la casa todo se venga abajo, si tiene todo desacomodado sus cosas, si nunca toma un libro para leer algo que le edifique, difícilmente pueda llevar una vida en lo demás, en lo espiritual, que funcione. ¿Están ahí? Sí. ¿Puedo seguir? Sí. ¿Está bien? Permanecer es dar prioridad a la palabra de Dios por sobre todo consejo, criterio o ciencia humana. No estoy diciendo que hay que rechazar el consejo, la ciencia humana y todo lo que aporta la ciencia o las profesiones. Entendamos esto. Todo ayuda. Pero lo importante para permanecer es que por encima de todo lo que yo pueda aprender, de todo lo que pueda saber, de todo lo que pueda enseñar todas las mejores academias del mundo, la prioridad a lo que le voy a dar peso es a lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice que a los chicos hay que disciplinarlos para que aprendan, no puedo pensar que porque la escuela de tal diga que no hay que dejarlos que vivan como quieran, que ellos tienen razón. A eso digo dar prioridad a la palabra de Dios. Y de esto podemos discutir mucho. Me acuerdo que Orville regalaba un libro, mi hijo se llamaba del Dr. Spock, creo que era, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan? A todos nos regalaba eso. Y este hombre promovía que a los chicos había que dejarlos que vivan su vida, no condicionarlos para nada. Y años después, como 30 años después, pidió perdón, porque eso arruinó un montón de generaciones. Estaba pasando por encima de lo que dice la Biblia. La Biblia es clara, por supuesto.
De acuerdo a los tiempos cambiarán las formas, cambiarán la manera de llevar adelante el principio, pero los principios escriturales son eternos. Y si queremos permanecer en Cristo, tenemos que darle prioridad por sobre todo consejo, criterio o ciencia humana. No despreciar todo eso. No estoy hablando de despreciar. Estoy hablando de ponerlo en su justo lugar y siempre chequearlo con lo que dice Dios. Muchas veces cuando alguien me dice, creo esto, creo aquello, siempre le pregunto lo mismo. ¿Cuál es tu fundamento? Estoy de acuerdo que pienses así, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te lleva a vos a tomar ese criterio? Y siempre el criterio para nosotros tiene que estar fundado en lo que dice la Escritura. Eso es una manera de perseverar. Un tal Ferguson dijo que perseverar es permitir que su palabra llene nuestra mente, dirija nuestra voluntad y transforme nuestros afectos. En una palabra, que la palabra de Dios nos transforme. También perseverar, permanecer, es seguir manteniendo una estrecha vigilancia sobre las cosas legítimas que hacemos. A veces sabemos distinguir muy bien que si algo es ilegítimo, algo es inmoral, algo está incorrecto, nos alejamos. Pero también las cosas legítimas tenemos que tener cuidado. Trabajar es legítimo, pero si mi trabajo me lleva a no poder estar nunca en una relación estrecha con el Señor, si mi trabajo básicamente me ocupa toda la vida y no puedo tener una vida en Dios, tengo que tener cuidado, algún límite tengo que poner. Lo mismo con el estudio, lo mismo la vida de familia, lo mismo también cualquier interés que yo tenga en diversas situaciones. Son todos elementos legítimos, pero esos elementos legítimos, si me impiden desarrollar una vida cristiana, tengo que ponerles límites. Son legítimos, no están mal, pero necesitamos ponerle el límite que les corresponda para poder seguir en una relación cercana al Señor. Permanecer también es ir dejando periodos de alternancia. Hoy cerca, mañana lejos. Hoy con fe, mañana con dudas. Una vida de altibajos. Por supuesto, usted me dirá, hermano, no todos tenemos la misma fortaleza. Por supuesto. No digo esto como crítica, pero es algo que tenemos que trabajar, construir, para que nuestra vida no esté yendo de oscuridad a luz, de duda a fe, sino que se mantenga en una línea de pertenencia perfecta. Puse aquí, cuando más permanecemos en Cristo, menos amamos el mundo y más amamos a Jesús y a su pueblo. Cuando menos permanezcamos en Cristo, más amaremos lo que ofrece el mundo y menos cómodos nos sentiremos con el pueblo de Dios. Es algo natural que se va deslizando. Más estoy con el Señor, más anhelo su presencia, más anhelo a los hermanos, más anhelo servir. Cuando me voy dejando, cuando me voy enfriando, me voy alejando poco a poco, no me interesa tanto la comunión, no me interesa tanto qué dice la Escritura, me voy deslizando poco a poco. Leyendo esta mañana la Escritura, me encantó lo que dice Pablo, estando en la cárcel. Le dice a los hermanos, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Una linda recomendación. Filipenses 1:27. Y otra versión dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Ven? No es hoy abajo, mañana arriba. Es mantener un nivel de espiritualidad cercano al Señor. Es seguir firmes también cuando estamos sintiendo los tratos del Señor. Toda nuestra vida tiene trato del Señor. Eso vamos a hablar en otra oportunidad. Pero cuando el Señor nos trata, no siempre nos gusta. Y ahí es donde también tenemos que mantenernos muy, pero muy firmes. Voy hacia el final. Si permanecer en Dios es una decisión que depende de nosotros, de nuestra voluntad, entonces somos libres de quedarnos o de irnos.
Esto es duro, ¿no? Pero si tengo que poner mi voluntad, tengo que poner mi deseo, también puedo elegir quedarme o irme. Es interesante, ¿se acuerdan cuando el Señor habló de que el que come mi carne y bebe mi sangre no lo entendieron? Dice que desde ese momento sus discípulos, o muchos de sus discípulos que hicieron, se fueron. Si yo hubiera estado en el lugar de Dios, yo decía, muchachos, vengan que hablamos. Se los explico de otra manera. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Les dijo algo muy duro. Le dijo, miró a los 12 y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Como diciendo, esto es para los que realmente aman estar cerca mío. Y es interesante que Pedro era impulsivo, pero evidentemente tenía el Espíritu Santo. Dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Y creo que cualquier situación que tengamos en la vida que nos cueste, no tiene comparación con estar viviendo cerca del Señor. Conclusión. Con esto termino. Permanecer implica voluntad, esfuerzo y fe. Yo quiero aclarar simplemente que no estoy dejando de lado la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay momentos en que mejor no hacer nada y dejar que el Espíritu haga. Hay momentos en que uno ve que el Espíritu Santo está obrando de una manera donde no arruinemos metiendo las narices. Pero en lo normal de la vida, en nuestra vida diaria, todos tenemos que tener una actitud de hacer lo que nos corresponde, de permanecer, de rechazar los malos pensamientos, de rechazar esos chacales que nos tratan de separar. Cuando leímos hoy el devocional con mi esposa, dije, tengo que agregar esto. Dice así en Proverbios, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Golpe. Proverbios 24:10. Otra versión dice, si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. ¿Le dirá intencionalidad el Señor? Miren este otro, el mismo texto, en otra versión. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza de carácter. Hay otro más que no lo puse porque era más grave, de la misma traducción. Pero interesante, está apelando a lo que nos toca hacer. Está apelando a cómo tenemos que enfrentar las cosas. Lo que leímos en Juan 15:2 apela a una respuesta de nuestra parte de la cual tendremos que dar cuenta al Señor, porque dice muy claramente, sigan, si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda, la limpia para que dé más. Está diciendo, muchachos, de parte nuestra podemos hacer que demos buenos frutos, que el Señor es el que va a proveer la savia necesaria. Permanecer en Cristo trae libertad, satisfacción, alegría, plenitud. No es un esfuerzo que hacemos a ver si podemos, sino precisamente por estar unidos a la vida, a la rama, la savia del Señor nos alimenta, nos da la fuerza para permanecer. Y creo que la buena noticia es que si permanecemos en Cristo, si permanecemos en el Señor, con el tiempo vamos siendo cada vez más parecidos a Jesús. ¿No les parece una buena noticia? Amén. Dios nos bendiga. Gloria al Señor.